Y para su hermano Nazón es de suma importancia, estando aquí en Roma, donde Satanás establecería, hermanos, su imperio para todo el mundo. Venir para hablar, hermanos, a Iglesia Universal del tema de la idolatría. Pero yo quiero combinarlo con otro tema. Yo quiero unir este tema con otro tema y quiero nombrar mi tema el conocimiento de Dios y la idolatría. No quiere decir que estoy comparando una cosa con la otra. No tiene siquiera punto de comparación hablar del Dios vivo y de los ídolos. Sin embargo, siento un deber santo que me impone la verdad del Evangelio, del cual no me avergüenzo, pues es poder de Dios. Por lo que hablar y explicar a la iglesia este tema, desde esta ciudad y desde este país, como ya lo dije antes, cuna del fanatismo y de la mentira, es hacer brillar la verdad del Evangelio en vuestros corazones. Por eso su hermano quiere hoy participar de esto, empezando a leer las palabras que nuestro Maestro, Señor y Salvador Jesucristo dejara establecido para cada uno de nosotros. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, dice el verso 3, para la gloria de nuestro Dios. Y esta es la verdad, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Quiero iniciar preguntando lo más simple y común que siempre hacemos. ¿Y qué es idolatría? Dice el hermano, y esto lo hemos aprendido desde pequeño. Idolatría, podemos responder cualquiera de nosotros, es el culto que ¿qué? Es el culto que se rinde a un ídolo. Pero yo quiero que analicemos este tema, pero de una manera diferente a como lo hemos analizado, que nos invite y motive a darle la gloria al único Dios vivo y creador del cielo y de la tierra, porque además el ídolo nada es. Hoy quiero, hermanos, iniciar entonces afirmando que la idolatría es la consecuencia directa por desconocer al único Dios vivo. Otra vez, ¿le está dando otro significado el varón de Dios a la idolatría? Sí. La idolatría, tal como cual lo conocemos, es el culto de adoración a un ídolo. Pero en el entendimiento espiritual, en la comprensión espiritual que Dios nos ha permitido, la idolatría, vuelvo a recalcar, es la consecuencia directa por desconocer al único Dios verdadero. Es decir, cuando el hombre no tiene noticia de Dios, cuando el hombre no tiene conocimiento de Dios, cuando el hombre no sabe quién y cómo es Dios, cae en un estado natural de idolatría por el mismo desconocimiento de Dios, adorando a cualquier cosa y llamándolo a Dios, postrándose ante lo que por naturaleza y por su origen no es Dios, adorando así al palo y al metal. Afirmo lo anterior, hermanos, apoyándome en aquella ocasión en la cual el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Atenas y encontró un altar vacío cuya inscripción decía: al Dios no conocido.
y que adoraban, hermanos, los atenienses, aún sin conocerle, imaginándose muchos dioses y diversas imágenes y fabricando altares con ídolos a los cuales se postraban pensando que era un dios. Pero cuando el hombre no conoce a Dios, se imagina que la divinidad es semejante a oro y a plata. O sea, cuando el conocimiento de Dios no está en la persona y en el hombre, es natural, es lógico que el hombre siempre se incline, hermanos, por las cosas que él está viendo con su vista material. ¿Y qué es lo que ve con su vista material? Ve el sol. El hombre cree que el sol es un dios. Ve la luna. La luna, hermanos, el hombre cree que la luna es otro dios. Ve, hermanos, los campos reverdecidos, los árboles, y de ese árbol y de ese tronco saca una imagen y dice, esto es un dios. Dije, cuando el hombre no, ¿qué cosa? Cuando el hombre no tiene un conocimiento de Dios. Pero dentro de esta creación que Dios hace en la raza humana, hay un grupo especial al cual Dios nos identifica y nos dice que somos linaje de Dios. Oye, hermano, ¿qué significa ser linaje de Dios? Así lo dice, hermanos, el libro de los Hechos, en el capítulo 17, el versículo 29. Ayúdame, algún hermano. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto... Yo le pago a nuestro hermano, siendo pues, ¿qué? Siendo pues linaje de Dios. ¿Qué es ser linaje de Dios? ¿Qué significa la palabra linaje? Linaje significa estirpe. Linaje significa ser hijos. ¿Sí, hermanos? Yo lo he dicho, hermanos, y lo he recalcado, y no es porque yo quiera despreciar a la humanidad, sino porque Dios ha establecido ese orden para la humanidad. No todo lo que el Señor creó, como la gente a veces nos quiere hacer pensar y nos engaña de tal forma y dice, tú eres un ser humano, tú eres hijo de Dios. No, somos creación de Dios, figura de Dios, pero solamente, hermanos, hay un linaje que Dios escoge, que Dios, hermanos, entre la humanidad selecciona para que sean de su propio linaje. Cuando nosotros somos linaje de Dios. Y antes de mencionar esto, yo quiero recalcar, ¿cuándo es cuando somos linaje de Dios? Cuando Dios deposita en nosotros su espíritu para darnos vida, no. Porque aún los gentiles, aún los que no tienen conocimiento de Dios, también reciben ese espíritu natural de hombre, el cual nos ayuda a pensar, a razonar, a vivir, a respirar. ¿Me doy a entender? A sentir las necesidades propias que este cuerpo siente. No es el momento en que Dios nos comparte de su naturaleza divina. ¿Cuál es entonces ese momento cuando Dios nos convierte en su linaje? Cuando Él, prometiendo que iba a morar en nosotros y con nosotros, esto es, cuando Dios viene a habitar en tu cuerpo, cuando Dios derrama su Santo Espíritu y entonces, como Él lo dijo, ¿verdad? Queda como un sello que viene a garantizar que eres linaje. Por eso cuando el hermano recibe la prenda del Espíritu Santo, el hermano con libertad dice, soy el hijo. ¿Sí, hermanos? Cuando el hermano es vacío le decimos que cante eso con libertad. No puede cantarlo. ¿Por qué no puede cantarlo? Porque todavía no existe esa estirpe, ese linaje que Dios pone en el ser, que Dios pone en el hermano, que Dios pone en la hermana. Hasta que Dios pone aquel sello que garantiza que es hijo de Dios, entonces podemos decir que somos linaje de Dios. Vuelvo a repetir entonces, a recalcar, siendo pues linaje de Dios, ¿qué es lo que hace? Es
Espíritu Santo que Dios introduce en nosotros. ¿Qué es lo que hace ese espíritu, ese sello que Dios deposita en nosotros? Nos ayuda a ser guiados en justicia y ¿en qué? En justicia y en verdad. Y es entonces cuando el apóstol del Señor nos dice, siendo pues linaje de Dios, o sea, guiados por ese espíritu que ya mora en tu corazón, por ese espíritu que ya está en tu corazón, dirigiéndote y discerniendo en ti, en tu mente natural de hombre, lo que es bueno, lo que es malo, lo que ofende a Dios y lo que no ofende a Dios. Pues el Espíritu de Dios es lo que hace, nos va guiando a toda justicia y con verdad. Siendo pues nosotros linaje de Dios, no debemos pensar, no podemos pensar, ¿siendo qué? Siendo linaje de Dios, esto solamente lo piensa, lo cree aquel que no es de este linaje de Dios. Pero tú y yo, que somos linaje de Dios, no debemos de pensar, todo aquel que es linaje de Dios, no debe pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Estuve, hermanos, el día de antier o ayer, recorriendo, hermanos, las calles de esta ciudad. Íbamos con la familia, con algunos ministros, y veíamos un sinnúmero, hermanos, de imágenes, de ídolos, de iglesias. Y esa es del patrón fulano de tal, y esta es la patrona fulano de tal, y aquel templo fue erigido por este emperador, y aquel por este santo, y hermanos, imágenes por todos lados, de mujeres, de niños, de hombres, de todo tipo, hermanos, de imágenes. Y como el varón de Dios no siempre nos enseñó, yo nada más levantaba mis ojos al cielo y decía, oh Señor, solo a ti se debe de adorar. Porque ese linaje que Dios ha hecho de mí no me permite pensar, ¿sí, hermanos? No me permite, hermanos, confundirme. Que esa deidad espiritual, que ese poder espiritual, el cual es Dios, sea semejante a qué cosa, hermanos? Qué necedad y qué contradicción, hermanos, es la idolatría. Pues el hombre, según lo relata Isaías 44:13, ayúdame algún hermano, léamelo todo el capítulo del versículo 13 con claridad y con fuerza. Sí, hermano Joram. Así es. Así es. Dios le paga a nuestro hermano. ¿Te fijas la confusión que es la idolatría? ¿Qué hace aquella persona? ¿Qué hace aquel hombre que no es del linaje de Dios? O sea, que no ha recibido aquel espíritu que lo liga y lo hace ser hijo de Dios. Aquel hombre no entiende, no comprende.
tiene un conocimiento básico o por encimita de que existe un Dios, pero realmente no le conoce como tal. Por eso dice, hermanos, en la Escritura, ¿verdad? Toma un árbol, toma un leño y parte de ese leño, ¿qué cosa? Lo pone en fuego para calentarse. Otra parte de ese mismo leño lo pone en fuego para hacer ¿qué cosa? Su comida. Y parte de otro ese leño hace una figura, una imagen y dice, tú eres mi Dios. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Quién puede imaginarse eso? Que de un pedazo de piedra, porque dibujo una figura, yo digo, este es un Dios, me inclino a Él y digo, protégeme Dios. ¿Cómo me va a proteger? ¿Cómo me va a cuidar? Que aunque yo le dibuje unos ojos muy hermosos, esos ojos no me pueden ¿qué? Que aunque yo le dibuje unos oídos, esos oídos no me pueden. Que aunque yo le dibuje una boca muy bonita, muy grande, esa boca no me puede hablar. Decía, hermanos, el hombre de Dios, ¿verdad? No puede ni siquiera andar, por eso la turba tiene que elevarlo a los altares y allá va la gente cargando y voltean y le dicen a ese leño, Dios, sálvame. Pero se tropieza aquel hombre, aquella imagen cae y se hace 1000 pedazos. ¿Dónde está el poder de aquel Dios? ¿Dónde está la fuerza de aquel Dios? ¿Dónde está el milagro de aquel Dios? No existe porque no deja de ser ¿qué cosa? Oyes, y al hombre y a la mujer no le pasan cosas maravillosas, no le pasan situaciones hermosas. Cuando está enfermo no siente la sanidad, cuando está solo, cuando tiene tribulación no siente en algún momento aquel alivio, aquel consuelo, ¿y qué hace aquella persona? En vez de correr y decirle, Dios, Señor de los cielos, Creador de los cielos y la tierra, gracias te doy porque tú me has dado la vida. ¿A dónde van y corren? A ese ídolo que no cree, que no ve, que no oye, que no habla, que no puede andar. Es ilógico. Decía el profeta Isaías, en lo que leía nuestro hermano Joram, no tienen ¿qué cosa? No tienen entendimiento para discernir que aquel pedazo de madera no puede tener vida. No puede tener poder, porque es fabricado ¿por quién? Por el mismo. Es el hombre que le da la forma, es el hombre que le da la belleza, es el hombre que le da el adorno a aquella imagen. Por lo tal, ¿aún el hombre tiene facultad sobre aquella imagen? Claro que sí. El hombre puede agarrar aquella imagen que ya está, hermano, dibujado y lo puede aventar al fuego y se quema. Claro que sí. Pero el hombre, hermanos, al contrario, ya después de que hace una figura, dice, tú eres mi Dios, sálvame. Qué importancia, ¿verdad? Es entonces tener el conocimiento de Dios, porque esta es la vida eterna. Que te conozcan. ¿Qué cosa? Que te conozcan. No que sepan que hay un Dios. Que te conozcan. Que te reconozcan, que sepan, que hermanos, escuchen las obras de tus manos, que eres un Dios fuerte, celoso, poderoso, para que sepan que sobre ti no hay otro Dios, que eres el único Dios. Pero cuando no hay un conocimiento, cuando no hay una aceptación de ese Dios, entonces sí el hombre corre a cualquier, hermanos, objeto que por naturaleza, y recalco, por su origen. ¿Cuál es su origen? La madera, la piedra, el ayate, cosas inanimadas que no pueden tener por sí mismo vida. Ahí está. Se vino un terremoto y se cayó parte de las imágenes y se quebraron y por eso no se conservan. ¿Se pudieron salvar esos dioses? No. ¿Se hicieron qué cosa? Se hicieron pedazos porque no tienen poder en sí mismos. Por eso recalco, qué importancia es entender lo que el Señor Jesucristo nos dijo. Esta es la vida eterna. ¿Esta es qué? La vida eterna. Si tú no conoces al verdadero Dios y a su Hijo amado Jesucristo, esto es, si no sabes quiénes son, qué son, cuáles son sus poderes, qué es lo que obran, cuál es su misericordia, su amor, su poder, de nada te sirve.
No importa tu riqueza que tengas, no importa las miles de imágenes a las que te puedas recurrir, simplemente no puedes alcanzar la vida eterna, porque la vida eterna se llega y se obtiene de esta forma, conociendo que tú, oh Señor, eres el único Dios vivo, y que a tu Hijo amado Jesucristo también le debemos la adoración, porque tú así lo has mandado. Entonces conocer a Dios, como dijo Jesucristo, significa la vida eterna. Por lo que es de vital importancia para el cristiano alcanzar ese conocimiento de Dios, lo cual es motivo de alegría y satisfacción más que las riquezas y la sabiduría humana. Decía el profeta Jeremías en el capítulo 9, versículo 23. Ayúdenme, por favor. Dios le pague a nuestro hermano. Fíjate qué hermoso. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que subiere de alabar, en entenderme y en conocerme. A ver, ¿en dónde está la vida eterna? ¿En dónde está esa hermosa alabanza? ¿En dónde está el ser alguien? ¿En dónde está nuestro valor? En conocer y entender ¿a quién? A ese Dios único, vivo, eterno, omnipotente, omnisciente, omnipresente. El conocerlo y entenderlo es la riqueza más grande que puede haber entre nosotros. El no conocerlo, el no entenderlo, nos lleva a la idolatría. Nos lleva a inclinarnos, ¿qué cosa? A un pedazo de madera. Nos lleva, y no estoy criticando, hermanos, a los fieles de una iglesia, los cuales han vivido engañados. Pero sí critico y sí ataco a aquellos líderes que han tratado de engañar durante siglos a la humanidad. Pero aquí Dios ha guardado un pequeño remanente. Y vienen otros jóvenes también en camino que van a reforzar esta verdad. Y mientras ese gran imperio se sigue desmoronando, se ha de levantar una iglesia hermosa en estos lugares. Una luz, una lumbrera, una antorcha que alumbrará toda esta ciudad. Y la gente verá que poderoso es nuestro Dios. Y que de los más pequeñitos, Él va a fundar esta hermosa fortaleza que ya tiene preparado en estos lugares. Así es que, ¿en qué nos debemos de alabar? ¿En qué debemos de agradecer a nuestro Dios? ¿En dónde radica la vida eterna? En conocer y entender que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así es que hay una forma de conocer a ese Dios. Iba un hombre rumbo, hermanos, a sus tierras, leyendo, hermanos, un libro, hermanos, al cual le llamamos nosotros las Sagradas Escrituras. En aquel entonces, la ley de Moisés. Y dice que aquel hombre la iba leyendo con tanto interés que, hermanos, en su forma de leer, en su forma de estar, hermanos, atento a la lectura, hizo que un hombre de Dios se acercara y viera, hermanos, con atención a aquella persona. Y cuando aquella persona se acerca, le dice, hermanos, aquel hombre llamado Felipe, ¿verdad? Pero, ¿y entiendes lo que lees? Porque para conocer a Dios tenemos que, ¿qué cosa? Que entender. No es nada más decir, sí hay un Dios que creó. No. Eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es saber de su amor, de su poder, de su misericordia, como lo acabamos de leer. Y aquel hombre
que realmente se estaba deslumbrando con la lectura y que veía, hermano, las profecías y se llenaba de alegría. Y sin duda, como aquellos hombres antiguos, indagaba para descubrir en qué persona y en qué tiempo. Solamente que aquel hombre, a diferencia de aquellos profetas, le tocó vivir en un tiempo de aceptación. Le tocó vivir en días de salvación. Y bendita hora cuando aquel hombre se acerca y le dice, pero, ¿y entiendes lo que lees? Aquel hombre se sinceró. Yo sé que hay un Dios, pero ¿cómo quieres que lo entienda? Si no hay ¿qué? Si no hay quien me lo explique. Y entonces se acerca aquel hombre de Dios, aquel eunuco, y empieza a explicarle. Y cuando llega, hermanos, aquel tema hermoso del bautismo, y pasan por un lugar donde había agua, aquel hombre se llena de alegría, y le dice a aquel hombre de Dios, aquí hay agua, ¿qué es lo que ahora impide para que yo sea de ese linaje especial? Y el hombre de Dios le dice, pues si tú crees que Jesucristo es el Hijo del Dios verdadero, y aquel hombre se llenaba de alegría, creo que Jesucristo es el Hijo de ese Dios vivo. Y fue bautizado porque conoció, porque entendió. ¿Cómo conoció y cómo entendió? ¿Por sí mismo? ¿Por qué? Porque hubo alguien que, ¿qué cosa, hermanos? ¿Cómo se conoce a ese Dios vivo? Por medio de una predicación. ¿Quién puede predicar a ese Dios vivo? El que quiera, el que desee. ¿Cómo van a predicar? ¿Sí qué cosa? Si no son enviados, ¿quién es el que puede predicar a ese verdadero y único Dios? Si no es aquel al que Dios, ¿qué cosa? Al que Dios ha enviado. Y posteriormente, Dios los pone, Dios los envía, y ellos mismos hacen discípulos y los envían a todas partes del mundo para que, sujetos a aquella enseñanza, prediquen el verdadero evangelio de salvación y de vida eterna, que es conocer al único y verdadero Dios y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Este es el lenguaje de nuestro Dios. Salmo, capítulo 19, versículo 1 al 4, para la gloria de Dios. Dios le pague. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué hacen los cielos? Acabamos de entonar esta hermosa alabanza. Cuando veo qué cosa, obra de tus manos. La luna, las estrellas, el sol, los campos, qué hermosos, qué bellos. Todo eso nos lleva a una reflexión espiritual. ¿Y quién creó todo esto? El hombre fatuo, el hombre necio, aquel que creyéndose ser sabio se hizo ¿qué? Necio, dice, fue una explosión, fue un big bang. Como que si las cosas por sí solas, hermanos, se diesen, ¿verdad, hermanos? No, nada se da por sí solo. ¿Por qué no ha habido otro big bang? ¿Por qué el mono no se sigue desarrollando como creen esas personas y se siguen, hermanos, convirtiendo en humanos? Es que hubo una época en que algo pasó. No, no es cierto, no pasó nada. Simplemente Dios estableció cada especie, cada raza, cada ser, cada creación, y Él lo hizo conforme Él quiso. Pero los hombres sabios no le quieren dar esa gloria a Dios. Decía el hermano Asiel en el principio, y hoy lo recuerdo, ¿verdad? Gracias te damos, Señor, porque estas cosas las escondiste de ellos, de los sabios, de los poderosos, de los reyes. Y mira, hermanos, nos lo ha dado a nosotros. Pero ustedes, ¿qué son? Un grupito pequeño. No, señores, nosotros somos la obra de Dios. Este grupito que usted ve aquí
es la demostración de que Dios de este grupito y de este granito de arena ha de formar un hermoso templo para que esta iglesia le sigamos dando su gloria, su honra y su alabanza. El hombre que disfruta la creación de Dios y vive en ella es responsable de darle la gloria a Dios y de conocerle, pues todo lo que estamos viendo, el sol, la luna, las estrellas, los mares, los bosques, dan testimonio de ese poder. Entonces, ¿por qué el hombre no le da esa gloria? Si están viendo el mar, si están viendo, porque no hay quien qué, porque no hay quien se lo predique, porque no hay quien les enseñe, porque no hay quien les explique para que entiendan estas cosas de Dios. Porque el hombre natural por sí solo no puede comprender. Solamente los que son de un linaje, ¿qué? De un linaje de Dios, son los que tienen esa capacidad. Y aquí no es de que Dios haga a un lado a otros y a otros seres sí, a otros no, no. Dios le da la oportunidad a todos los seres. Es el hombre el que no quiere dar la oportunidad de Dios de escuchar, de oír, de entender, de comprender, de conocer a ese Dios único. Es el Dios, es el hombre el que se cierra. Ahí estaba el varón de Dios. Tantos años, ¿verdad? Reclamándole, hermanos, a la humanidad. Qué tristeza es llegar a una casa y tocar en la puerta y lo primero que vemos al acercarnos a la puerta es una calcomanía que dice: este lugar es ¿qué cosa? Es católico y no se acepta ningún tipo de propaganda católica. ¿Culpa de Dios? Pregunto, ¿eso es culpa de Dios? Dios mandó a sus ángeles a predicar a esa casa. ¿Quién es el que endureció su corazón? ¿Quién es el que no quiere saber de Dios? ¿Quién es el que quiere seguir viviendo en esa mentira y en esa idolatría? ¿Quién es el que dice: aquí nací y aquí me quiero morir? El que no conoce a Dios, el que no se quiere dar la oportunidad de conocer a ese único Dios vivo, aquel que cierra su corazón y dice: no, no puedo salirme de mi iglesia porque aquí nací, aquí nacieron mis padres, esto viene por tradición. Para nosotros es más importante la vida eterna, nuestra salvación. Y por esa necesidad que nuestra alma tiene de salvarnos algún día e ir a morar a las moradas juntamente con Cristo, abrimos en un momento nuestro corazón. Hábleme de las cosas de Dios. Dígame, yo ya voy a una iglesia, pero compruébeme que lo que yo estoy haciendo, practicando, es incorrecto. Y qué hermoso cuando empiezas a hablar y empiezas a predicar y empiezas a mencionar: oiga, qué bonita palabra, qué bonito hablan, qué bonito mensaje, y esto, ¿quién se los enseñó? Y entonces das testimonio: esto nos lo enseñó un apóstol de Jesucristo, aquel al que Dios mandó a qué cosa, a predicar y anunciar a todos. Él nos ha mandado para venir a traerle las buenas nuevas de salvación, porque esta es la vida eterna, conocer al único Dios vivo. ¿Y cuánta gente te dice: no, yo no quiero saber de eso, a mí no me interesa, yo ya tengo mi religión, yo ya tengo? Malo Dios. Ay, qué malo Dios, ¿por qué no quiere salvar a todo el mundo? No, Dios quiere salvar al mundo, pero es el hombre el que cierra qué cosa. Es el hombre el que no quiere escuchar, es el hombre el que no quiere oír, es el hombre el que quiere todavía seguir inclinado a lo que por naturaleza y por su origen no se puede llamar Dios. No tiene vida, no tiene poder, no tiene nada, hermanos. Qué hermoso es comprender, hermanos, estas cosas. Y así estábamos muchos de nosotros, sirviendo ¿qué cosa? A lo que por naturaleza no es considerado Dios. Pero decía el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia en el capítulo 4, versículo 8. En otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Dios le paga a nuestro hermano. Otra vez.
Dice, ciertamente, en otro tiempo, fíjate bien cómo recalca el apóstol del Señor lo de tener el conocimiento de Dios. No conociendo a Dios. Por eso yo dije, yo le voy a dar otro sentido a la idolatría. Es verdad que la idolatría es el culto que se le rinde a los ídolos, pero también la idolatría es la consecuencia de ¿qué cosa? Directa de desconocer ¿qué cosa? De desconocer a Dios. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, ¿no qué cosa? Esa falta de conocimiento, ¿a dónde llevó a la iglesia de Galacia? ¿En dónde tenía a la iglesia de Galacia? Servíais a lo que por naturaleza. Pero eso fue ¿cuándo, hermanos? ¿En otro qué? En otro tiempo. Porque ese tiempo actual en que el apóstol Pablo les estaba hablando, recalco, donde el apóstol Pablo ya les estaba hablando, ya les estaba predicando, ya tenían el conocimiento de Dios, ya no estaban inclinados a un ídolo, ya no estaban doblados ante una imagen, ante una llata, ante una pintura, no, ahora servían al Dios vivo, pero Él les recuerda, el no tener conocimiento de Dios, allá nos tenía, inclinados, hincados, confiando en aquello que por naturaleza y por origen no se puede considerar Dios. Primera de Corintios 8:5 también le recordaba a la iglesia de Corinto el apóstol del Señor. Pues, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Dios le paga a nuestro hermano. Pues aunque hay algunos que llamen dioses, que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, ¿quiénes somos nosotros? Para los que somos linaje de Dios. Sí, hermano, sí, hermana. Tú que fuiste abarcado en su gracia, que no ocupaste comprar tu bautismo, que no ocupaste pagar porque te casaran, que no pagaste por tus indulgencias, porque se te perdonaran los pecados, que no tuviste que pagar dinero, ni oro, ni plata para recibir un beneficio. A ti que Dios, por amor y por misericordia, te abarcó en su gracia. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Porque la riqueza de Dios, el amor de Dios, la salvación de Dios, no se compra con oro ni plata, como muchos lo están, ¿qué cosa? Vendiendo. ¿Quiere bautizarse? Le sale tanto. Y si quiere con música, con mariachi, con orquesta, con rondalla, le sale más caro. Y si quiere que venga el cardenal, pues le va a salir más caro. Y así le van subiendo. No, nosotros no ocupamos de eso. Los que somos del linaje de Dios, desde el momento que Dios nos abarca en su gracia, nos convertimos en sus hijos amados, en sus hijos muy, muy amados, en quien Él tiene todo su contentamiento. ¿Cierto, hermanos? Por eso dice el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay ¿qué cosa? Solo hay un solo Dios. Fue aquí mismo, en la ciudad de Roma, donde el apóstol Pablo les exhortaba a los hermanos para darle, hermanos, esa gloria a ese único Dios. Por haber tenido el privilegio de conocerle y entenderle, pues cuando el hombre no lo hace, empieza su espíritu a inclinarse otra vez al leño, a la piedra o a la pintura. La idolatría, hermanos, la idolatría es completamente una corrupción. Mira, dice Deuteronomios, capítulo 4. Yo sé que va a ser un poco tardado, hermanos, pero yo quiero que se lea todo completo con el fin, hermanos, de que la iglesia meditemos en cada una de las palabras. Le hago a un hermano despacio y fuerte en el nombre del Señor. Ahora pues, pueblo de Israel, oye los estatutos y decretos que
Brínquese al versículo 12. Ojalá y en sus casas lo puedan meditar todo completo, hermanos, para ahorrarle tiempo porque se nos está yendo muy pronto. Desde el versículo 12 en adelante. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Fíjate qué bonito. Cómo Dios le recalca aquel acontecimiento tan hermoso que Él, hermanos, ¿verdad?, les da el conocimiento, hizo con Moisés. Dice que Moisés vio una zarza que estaba, ¿qué cosa? Ardiendo. Y se acercó a él, y ahí cuando se acercan a aquella zarza que no se consumía, escucha, ¿qué cosa? La voz de Dios. Y entonces de la zarza se empezó a formar una imagen, ¿verdad? Como de un hombre. ¿Verdad? ¿Recuerdas? Ah, no, hermanos. Entonces de esa zarza se hizo una imagen como de un becerro de oro. ¿Cuál imagen? ¿Cuál figura? Y Dios, ¿qué cosa le está recordando a Israel? Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, sí, Moisés escuchó la voz, pero no vio qué cosa. Siga nuestro hermano. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Y a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Fíjate qué importante. ¿Guardad qué? ¿Qué pasa con el alma cuando se olvida? Cuando pierde ese conocimiento de Dios, se corrompe. ¿Sí, hermanos? ¿Qué pasa? Cuando el alma se inclina a lo que por naturaleza no es Dios, ¿qué es lo que está sucediendo con ese espíritu, con esa alma de ese hermano, de esa hermana? Se está, ¿qué cosa? Corrompiendo. ¿Y cuál es la recomendación? Desde el tiempo de Moisés, ¿cuál es la recomendación que Dios le da a su pueblo? Guardad pues mucho vuestras, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. ¿Cómo iban a guardar sus almas? No olvidando que vieron alguna figura, que no vieron ninguna figura. Recordando que aunque la voz de Dios se oyó, no hubo ninguna ¿qué? Figura, imagen o semejanza de ese Dios espíritu. Por eso Dios les dice, no vayas a corromper, guarda tu alma. Siga nuestro hermano leyendo. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura. ¿Para que no qué cosa? Porque el hombre que no conoce a Dios tiende a ¿qué, hermanos? Tiende a corromperse. ¿Qué es corromperse, hermanos? Creer, pensar que ese Dios tiene ¿qué cosa? Figura, tiene forma, tiene aspecto físico. Nuestro Dios es espíritu, hermanos. Por eso cuando la gente viene y entra a nuestros templos y ve y no ve imágenes, dice, ¿dónde está su Dios? Y nosotros ¿qué respondemos? Nuestro Dios está en los cielos. Es un Dios espíritu. El espíritu no tiene forma. El espíritu no tiene, hermanos, figura ni ninguna representación. Dicen los hombres, es que los ángeles se veían sus alas. ¿Quién te dijo que los ángeles tienen alas? ¿En dónde está que tienen alas? ¿En dónde están que, hermanos, son seres que si los ángeles también son qué cosa? ¿De qué forma es el aire? ¿Cómo podemos decir que el aire tiene forma de un caballo o de un león o de un hombre corriendo? ¿Cómo? ¿No corre el aire? ¿No lo sientes? ¿Por qué quieres creer que el aire tiene forma de una persona? Si es aire, ¿tiene figura? ¿Tiene forma? ¿Tiene semejanza? Sin embargo, lo sentimos. Sin embargo, corre ese aire por todos lados. ¿De qué forma? No lo sabemos. Continúe nuestro hermano. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra,
figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellas y les sirvas. ¿Qué pasa con el hombre que no tiene conocimiento de Dios? No sea que alces tus ¿qué? ¿Te acuerdas? En México, hermanos, yo doy testimonio de mi cultura porque es la que conozco un poquito más. Estaban los mayas, los aztecas, y dentro de sus tradiciones, de sus dioses, sí, adoraban al dios sol, adoraban al dios luna, adoraban a la diosa tierra, adoraban al dios lluvia, adoraban al dios fuego, porque todo lo que ellos, ¿qué cosa? Veían con admiración, para ellos eran ¿qué? Dioses, y creían que sacrificándole, se hacía mucha resequedad en la tierra porque el sol quemaba, creían que ofreciéndole sacrificios, aquel sol se iba a calmar. Venían las lluvias muy fuertes y no les permitían sembrar normal o destruían sus hogares y pensaban que el dios lluvia estaba enojado y iban a presentarle y ofrecerle sacrificios a ese dios lluvia porque no tenían ¿qué cosa? Porque no tenían conocimiento de Dios. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo que hay en el cielo. ¿Cuál es el ejército del cielo? ¿No son los ángeles? De los ángeles sí nos podemos hacer imágenes, pero son ángeles de Dios. ¿Qué figura? Dice el hombre que tienen, hermanos, ¿verdad? Alitas para volar. ¿Tú crees que un ángel ocupa alas como un superhéroe, hermanos, de caricatura para poder volar, hermanos? Cuando un ángel, hermanos, ¿verdad? Se mueve por la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Siga leyendo nuestro hermano. Y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro, de Egipto, para que seáis su pueblo de su heredad. Y Jehová se enojó contra mí. Vamos a pararle hasta ahí, hermanos, porque el tiempo se nos está yendo. Fíjate qué bonito. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros, Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad. ¿Qué hizo Dios con aquel pueblo de Israel? ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Sí, el que no conoce a Dios, hermanos, porque no le ha conocido, porque no ha querido que se le predique a ese Dios, sigue, hermanos, sigue doblado ante esa imagen. Sigue inclinado ante esos dioses muertos. Sigue, hermanos, creyendo y pensando que su Dios es su dinero, su riqueza, su fuerza, su salud, porque no tienen el conocimiento de ese verdadero Dios. Pero dice el Señor, pero ustedes, yo los rescaté, yo los saqué de entre de ellos, yo los hice linaje mío, dijo nuestro Señor, ¿verdad? Dijo Dios. Dios nos compartió, no solamente nos compartió de su Espíritu, Dios vino a morar en nosotros. ¿Y qué es lo que pasa cada 14 de agosto o cada vez que celebramos la Santa Cena? No volvemos a tener esa comunión con Dios. No vuelve Dios a recordarte que es Dios el que vive en ti, que es Dios el que mora en ti, el que está en ti. Bendito conocimiento, el cual nos permite tener esa dignidad de ser linaje de nuestro Dios. Así dice el Espíritu de Dios. Guarda pues mucho vuestras almas. Iglesia del Señor, guarda tu alma. Pues ninguna figura visteis, dijo el apóstol del Señor, nuestro hermano Aarón Joaquín. Yo vi que el cielo, que el techito donde yo estaba en aquel lugar humildito, se separó.
Y cuando se separó aquel techo, vi un conjunto de estrellas que formaban una frase y decían: tu nombre será Aarón y lo haré notorio por todo el mundo y serás de bendición. Por eso nosotros adoramos las estrellas. Porque el hermano Aarón vio muchas estrellas. Y luego vio, hermanos, ¿qué cosa? Una mano que le señalaba a él y le decía: tu nombre será. Por eso adoramos a las manos nosotros. Nosotros tenemos el conocimiento de Dios. Nosotros sabemos que son imágenes que Dios usó para darle a entender al varón de Dios una promesa, una profecía. Sí, hermanos, pero que no tiene nada que ver con quitarle la gloria a Dios, a nuestro Dios. De nuestra parte, toda nuestra devoción, toda nuestra honra, gloria, alabanza y adoración, porque digno es. ¿Y qué pasó con nuestro hermano Samuel, apóstol de Jesucristo? Dice que estaba leyendo, hermanos, una porción del Apocalipsis, donde, hermanos, relata aquel ángel que tenía un pie sobre la tierra y un pie sobre la mar. Cuando oye la voz de Dios y le dice: ese ángel eres tú. Por eso nosotros adoramos a los ángeles. ¿Sí, hermanos? Nosotros tenemos conocimiento de Dios. Y yo te he dado testimonio a ti, que también Dios me ha hablado, pero no te dije: Dios tiene imagen, figura, semejanza de esto, lo otro. No, yo hoy te vuelvo a recalcar, a repetir, con esta seguridad con la que Dios me ha levantado. Dios es espíritu. No tiene semejanza, comparación, no tiene figura alguna, hermanos. Es como si fuera el mismo aire. No podemos determinar qué figura tiene, pero sí sabemos que es poderoso. Pero sí sabemos que vive, sí sabemos que es misericordioso. Y sabemos que vive porque Él vive en nosotros. ¿Lo experimentaste? ¿Lo sentiste cuando Él derramó su Santo Espíritu en ti y te hizo qué cosa? Te hizo ser linaje directamente de Él, porque Él es el que habita y mora en tu ser. Muy bien, hermanos. Este es el celo de los siervos de Dios, quienes anuncian y dan a conocer al único Dios verdadero. Por eso el hermano Aarón llegó a decir en alguna ocasión, y todavía aquí están algunos hermanos que no me van a dejar mentir, y disculpa mi expresión, pero era la forma de expresarse de él por el celo que él sentía de esta iglesia que, hermanos, fomentó la mentira y el oscurantismo durante tantos siglos. Antes de volver al catolicismo, decía el hermano Aarón: prefiero ser un puerco talachudo. Por eso el varón de Dios, nuestro hermano Samuel, cuando hablaba de la idolatría, hablaba con ese celo, hermanos, y con ese repudio en contra de esta mentira, hermanos, oscurantista, que nos engañaba y confundía a la humanidad. Hoy también su hermano Nazón siente ese celo, pero también siente la inmensa alegría de saber que Dios, poco antes de recoger a nuestro Padre en la fe, hermanos, Dios le manifestase que en este lugar habría un hermoso pueblo, habría una hermosa iglesia que alabaría a nuestro Dios. Y aunque Él dijo: mis ojos no lo alcanzarán a ver, mi edad, mi enfermedad no me lo permitirán ver, pero yo te digo, hoy lo empezaremos a ver, porque es promesa de Dios. Y lo que Dios promete se ha de cumplir. Bendito y alabado sea su nombre. Y si vinieren, algunas personas a nuestro templo, como hoy tenemos algunas visitas que nos honran con su presencia aquí en esta casa de oración, porque aunque en un momento es un lugar de eventos, de fiestas, sabemos que el templo no lo conforman las paredes. El templo, el verdadero templo de Dios, sois vosotros, en donde Dios habita, y donde estén 2 o 3 o más reunidos, congregados en su nombre, ese lugar es el templo de Dios. Ese lugar se convierte en la casa de Dios. Hoy, hermanos, no quiero hablar de esto con el fin de ofender o herir los sentimientos de nadie. Pues la iglesia siempre ha sido muy respetuosa, principalmente, ¿verdad?, de ese libre albedrío.
Esto no quiere decir que vamos a callar acerca de la mentira. Lo hemos de hablar con celo, hermanos, y lo hemos de hablar siempre con ese ímpetu y coraje de que se hable siempre la verdad sobre la mentira. Pero no es porque queramos o porque seamos nosotros anticatólicos. Nosotros respetamos a todas las personas y sabemos que esas personas lamentablemente han vivido en un engaño. Pero protestamos contra ese mal. Rechazamos esa doctrina de qué cosa, de error. Hermanos, atacamos a esos líderes que sabiendo y conociendo las herejías que ellos predican, siguen engañando a esa gente que de buen corazón cree y piensa que están sirviendo a nuestro Dios. Pues cuántos años, cuántos siglos, tanta gente tuvo que pagar esas indulgencias, ¿verdad?, que les permitían a ellos, a sus familiares, ¿verdad?, pagar sus pecados para que Dios pudiera, ¿qué cosa, hermanos?, aceptarlos en el reino de los cielos. Y la gente engañada, pagando, y mientras más pagaba, se le mentía más. Ya merito, ya por poquito sacamos del averno, del infierno, a tu familiar, a tu ser querido, pero tienes que dar más. Y ahí estaba la gente desesperada, la que no, ¿qué cosa?, la que no conocía a Dios. Hoy en día, eso ya fue quitado. Y todo lo que aquella gente creyó y pensó, ¿qué pasó? ¿Cómo se esfumó? ¿Cómo borran esa mentira y ese engaño que durante siglos estuvo manteniéndose? Hoy en día vemos que cada vez son más los sacerdotes que dicen que el ídolo nada es. Y todos los siglos que pasaron, y todo el tiempo que ha pasado, que han tenido a esa gente engañada, entonces nosotros respetamos a los miembros de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, pero no la doctrina, no dicha enseñanza, ni mucho menos a estos líderes que sabiendo de esta mentira y de este engaño, siguen engañando a la humanidad. Pero hoy ha resplandecido una vez más el sol de justicia, el cual va destruyendo con su resplandor a esta bestia que durante siglos se ha levantado. La luz de Cristo, la luz de Dios, ha llegado para alumbrar una vez más a la humanidad. Y todavía está en acción ese misterio de iniquidad, pero ahora hay quien lo detenga. Está la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, que valiente, que vigorosa, siempre protestará contra ese mal, predicando la verdad del Evangelio de Cristo. El hombre que no conoce a Dios, hermanos, es impresionable. Quiere decir que se deja impactar, que se deja impresionar por las cosas que ve, como el sol, la luna, las estrellas, y se inclina a ellos ante la incapacidad de comprender, hermanos, quién es Dios. Pues es Satanás quien, deseando robar la adoración que solo a Dios corresponde, hace creer a la gente que adorándole a Él a través de los ídolos muertos, de los ídolos mudos, se adora al verdadero Dios. Decía el Señor Jesucristo, decía, hermanos, ¿verdad?, Satanás al Señor Jesucristo, todo esto, ¿qué cosa te daré si postrado? ¿Cuál es el fin de Satanás? Quitarle esa adoración, quitarle esa honra, quitarle esa gloria que solamente le corresponde ¿a quién? A Dios que vive, ¿en dónde? En los cielos, a ese Dios espíritu, y dárselo a lo que sea. Porque mientras se lo des a lo que sea, ofendes a Dios, lo incitas a ira. Satanás quería que el Hijo de Dios le diera, hermanos, aquella adoración, que se postrara delante de Él. Pues no debemos olvidar que Satanás siempre ha querido usurpar el lugar de Dios desde el principio, y en su intento por lograrlo confunde al que no conoce a Dios. Recuerda lo que pasó en el tiempo antiguo, en el tiempo de Israel, cuando salieron de Egipto. Un hermano o una hermana que me lea Éxodo 32, del 1 al 8, por favor.
forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Dios le pague a nuestros hermanos. Vamos a detenernos ahí. Fíjate que lo que está sucediendo. Acababan de salir de Egipto. Acababan de ver, hermanos, el poder de Dios. Vamos a aceptar que duraron más de 400 años en esclavitud sin que se les hablara de ese Dios. Tenían conocimiento, hermanos, superficial de ese Dios. Clamaron por ese testimonio que ellos oían de sus padres, ¿verdad? De las promesas que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, y Dios los escuchó. ¿Vieron la mano de Jehová? ¿Vieron el amor de Dios? ¿Vieron el poder de Dios? ¿Vieron cómo Dios los sacó de aquella esclavitud? ¿Vieron los milagros de Dios cuando abre el mar y los hace pasar en seco? Pero llega un momento, hermanos, tal vez habían pasado días o semanas, cuando Dios, hermanos, ¿verdad?, llama a Moisés a aquel monte para darle las reglas, los mandamientos, los estatutos que él quería establecer para su pueblo. Porque como siempre lo he dicho, en todas las cosas hay reglas establecidas a seguir. Pues en las cosas de nuestro Dios es lo mismo. Dios también estableció sus propias, ¿qué cosa? Reglas para que aquel pueblo se sujetara a las mismas. Y duró, hermanos, Moisés varios días, y el pueblo creyó que ya Moisés se había ido. Obviamente, si Moisés ya no iba a regresar y se había ido, entonces ya no había quien los dirigiera. Y recurrieron a su hermano a Aarón, el cual, hermanos, ¿verdad?, veían ellos como la voz de Moisés, ya que así Dios lo establece a Aarón, ¿verdad? Tú serás para ellos como qué cosa. Aarón será para ti como tu boca, pero yo seré para Aarón, pero tú serás para Aarón en lugar de Dios. Entonces, el pueblo identificaba a Aarón como un semiguía, como el segundo, por decir así, ¿verdad?, al mando, hermanos, del pueblo. Y va el pueblo y presiona a Aarón y le dice: Aarón, ya no sabemos qué pasa con Moisés, ya se fue, nos dejó solos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y empiezan ellos a fabricar, sí, hermanos, a olvidarse de aquel Dios que los había sacado, y empiezan a presionarlo. ¿Haznos qué? Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Pues ¿qué no habían visto a ese Dios poderoso? ¿Qué no habían conocido a ese Dios espíritu? A ese Dios que nunca vieron, pero que sí vieron su poder. Que nunca lo vieron, pero sí vieron su amor y su misericordia para sacarlos de aquella esclavitud. No vieron aquella imagen o figura de aquel Dios, pero sí vieron cómo de aquella roca sale el agua para darles de beber, y mandaba el maná del cielo para darles de comer. Y ya que tan pronto estaban, ¿qué cosa? Habían olvidado, hermanos, a ese Dios. Y Moisés, que no era el elegido de Dios, que no era el que dije. Por eso dije, solamente hay una forma de conocer a ese Dios verdadero, por medio de la predicación de los hombres de Dios. Y Aarón se deja seducir por aquel pueblo, y empiezan a fabricar, hermanos, por el ejemplo que ellos tenían de Egipto, empiezan a fabricar un becerro de oro. Y entonces les dice Aarón: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y dice la palabra del Señor, hermanos, ¿verdad?, que los invita a Aarón y les dice: mañana será grande fiesta para Jehová. Fíjate bien, el engaño consistía en que el pueblo creyera que aquel holocausto, que las ofrendas de paz eran, hermanos, para Jehová. Que aquel ofrecimiento, que aquellos zarcillos de oro, que aquellos anillos, collares que el pueblo dio para formar aquel becerro de oro, era para agradar a nuestro Dios. Y no sabían que al contrario, con aquello estaban, ¿qué cosa?,
ofendiendo y despertando la ira de nuestro Dios. ¿Esto por qué sucede? Porque no había en aquel momento aquel que dirigiera, hermanos, y estuviera al frente del pueblo de Dios. O sea, no estaba quien les podía dar a conocer a ese verdadero Dios. Por eso en el momento en que Dios ve aquella anomalía con el pueblo, inmediatamente le dice a Moisés: desciende, porque tu pueblo... ¿Qué había pasado con aquel pueblo? ¿Qué había pasado con aquel pueblo al que Dios había amado y había rescatado de la esclavitud? Se había corrompido porque se había olvidado de aquel Dios que lo sacó de la esclavitud. Y entonces baja Moisés y lleno de celo, toma aquellas tablas, hermanos, ¿verdad? Las quiebra, hermanos, y dice la palabra del Señor que agarra aquel becerro, lo funde en el fuego y hace que todo el pueblo beba de sus cenizas. Y estaba lleno de ira y reprende al pueblo. Y le recuerda: Israel, nuestro Dios, uno es, no hay otro Dios. No hay figura, no hay imagen. Acabamos de leer lo que le recordaba el profeta Jeremías. Ninguna figura visteis. Ninguna imagen observasteis. El día que Jehová habló en medio de vosotros. Pero ¿quién puso ese conocimiento? ¿Quién les llevó a ellos el conocer a ese verdadero Dios? Aquel el que Dios había enviado. Podemos decir: pero Aarón era el sumo sacerdote, pero Aarón era el hermano de Moisés, pero Aarón era el que seguía de Moisés, pero Aarón era el que Dios estableció para que fuera la voz de Moisés. Pero no era el elegido de Dios conforme a su propósito. ¿Sí, hermanos? Así es que bendito pueblo que gozaba de Dios esta bendición, de tener a un enviado que no les permitía que se olvidasen de quién, hermanos. Como lo dije la semana pasada, ¿verdad? Aquella generación que creció después de Josué, que no conocieron a qué cosa, a Josué, ni conocieron a Jehová, y por lo tanto el Señor les permite caer otra vez en esclavitud, porque dejaron de conocer a nuestro Dios. Hablé ya en 2 presentaciones anteriores de la importancia que tiene la educación de nuestros hijos y el trabajo que debemos llevar a cabo los padres de familia, pues cuando se levanta una generación que no conoce quién es Dios y la obra es de sus manos, esa generación está condenada a volverse a los ídolos, por lo cual el apóstol Juan, hermanos, ¿verdad?, le recargaba a la Iglesia Universal en la primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Cuando nosotros conocemos a Dios, no hay nada que nos, hermanos, haga caer o tropezar. Cuando nosotros conocemos a ese verdadero Dios y sabemos quién es ese Dios, que es poderoso, celoso y fuerte, pero que también es amor, que también es misericordia, el hermano siente no solamente la necesidad de no adorar a nada más, sino que en su vida, en su conducta, en su forma, ¿verdad, hermanos?, de practicar, es, hermanos, siempre buscando el agradar a ese Dios. Cuando padres e hijos conocen a ese Dios verdadero, podemos decir: la iglesia permanece triunfante. Cuando padres e hijos conocen a ese Dios verdadero, podemos decir con seguridad lo que acabáis de cantar vosotros: seguro, entonces se halla el hermoso aprisco. Enseña entonces, iglesia del Señor, a las nuevas generaciones a conocer a Dios. No permitas, hermano, padre de familia, madre de familia, no vayas a permitir que tu hijo, que tu hija se olvide de ese único Dios. Que todos los días le recuerdes: hijo, levántate, porque hoy Dios te dio un hermoso regalo. ¿Cuál, papá? ¿Cuál, mamá? Hoy te dio el regalo de la vida. Suficiente para decirle:
Oh Señor, solo a ti te voy a alabar. Si puedes, si tu fe te lo ayuda, si haces un sacrificio, ve a la de 5, dale gracias a Dios, porque también te dio la salud, porque también te da la fuerza, porque también te da la razón. Bendito sea su hermoso nombre. Iglesia del Señor, enseñemos a las nuevas generaciones a que no se olviden de nuestro Dios, sino todo lo contrario, que nosotros, Dios vaya conquistando todo este mundo, y así como en algún momento reinó este oscurantismo, en un futuro muy próximo sea esta luz verdadera de Dios la que alumbre en todo este mundo. Enséñale a tu hijo y que no se olvide que Dios está en los cielos, que Dios es un Dios vivo, que Dios es amor, que Dios es espíritu, que Dios es veraz, que Dios es galardonador de los que le buscan, que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre.